pueblo. Lo que hemos visto día tras día es una plomera en todo Colombia. Lo que hemos visto es que la tragedia del Catatumbo es como la tragedia del Chocó. Lo del Chocó incluso puede ser peor y vamos a hablar con la gobernadora más adelante. Lo que hemos visto es que no cesan los ataques de grupos que recuperaron zonas que el ejército y la fuerza pública les había arrebatado y la población está martirizada. La defensora del pueblo, Iris Marín, ha revelado 11 focos de emergencias humanitarias en el país. De momento, Chocó es la región más afectada. Señora defensora del pueblo, Iris Marín, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan, y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. ¿Cuáles son esos 11 focos de emergencias humanitarias en Colombia? Sí, estos 11 son sin contar el Catatumbo, ¿no? Que ya ha tenido toda nuestra atención y la seguirá teniendo por la gravedad de la situación. Los 11 focos son Chocó, que ya usted lo mencionaba en la introducción, en Nariño, donde hay conflicto entre Mordisco y el Frente Comuneros del Sur y entre Mordisco y la Fuerza Pública, en el Cauca, donde se disputan el territorio del ELN, las disidencias de Mordisco y una disidencia de la disidencia de Mordisco, que es el Frente de Yair Bermúdez. En el Pacífico Vallecaucano tenemos al ELN, el Clan del Golfo y también a una nueva disidencia y pues por supuesto toda la situación de chotas y espartanos en el casco urbano de Buenaventura. También tenemos en el norte y nordeste de Antioquia disidencias, disputas entre el Clan del Golfo y las disidencias de Calarcá. En el Bajo Cauca tenemos Clan del Golfo contra Calarcá también. En la Sierra Nevada, Clan del Golfo contra Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. En la Serranía del Perijá, que está el ELN y disidencias de Calarcá. En Magdalena Medio, que está ELN, Clan del Golfo y disidencias de Calarcá. En Arauca está ELN y disidencias de Mordisco en disputa. En Meta y Guaviare, que es toda esta alerta grande que sacamos del sur del país, que es las disputas entre Mordisco y Calarcá, esas dos disidencias. En Putumayo, donde están comandos de frontera, pero también están las dos disidencias, las de Mordisco y Calarcá, y que hay elecciones atípicas de gobernación este domingo y que ahí hay un escenario de riesgo particular. Y en Tolima, donde hay presencia de las disidencias de Mordisco, de la disidencia de Yair Bermúdez, que es, como decía, la disidencia de Mordisco y las disidencias de Calarcá. Esas son los focos de crisis humanitaria. Están oyendo ustedes la voz de la defensora del pueblo, Iris Marín. La voz de la defensora en un informe oficial. 11 emergencias humanitarias. No es solo Catatumbo, con Catatumbo serían 12. Repaso: Nariño, Cauca, Antioquia, Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Córdoba, Buenaventura, Tolima, Putumayo. Todo el país. Es muy dramático, señora defensora, esto que está ocurriendo. Entiendo que ustedes, cuando ya lo mapean por municipios, da algo cercano a 3/4 partes de los municipios de Colombia bajo la influencia de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias o estructuras como los chotas y los espartanos. Sí, son 809 municipios que corresponden al 74% del país, efectivamente, alrededor de las 3/4 partes del país. Aquí las emergencias, a ver, yo lo quisiera explicar, lo he explicado con un ejemplo, y es como uno tiene una enfermedad grave que le afecta todo el cuerpo y no se hace el tratamiento. Entonces empieza la sintomatología a agravarse y empieza a explotar a través de, no, que es que en tal lugar, en tal lugar. Aquí lo que tenemos es la sintomatología, es decir, en los 809 municipios están en 32 departamentos del país. Aquí estas son las crisis humanitarias activas, es decir, donde hay enfrentamientos o situaciones graves que están generando o desplazamiento o confinamiento, al menos esas dos situaciones. Hay zonas que no están reportadas acá, pero que hay presencia de los grupos armados, a veces hegemónica, hay control territorial o hay extorsiones, es decir, no son los únicos municipios del país o lugares del país donde la enfermedad se presenta, por decirlo de alguna manera. Aquí es donde se necesita ir a urgencias, porque estamos en una crisis que está afectando de manera extrema a la población, ya porque explotó debido a que no tomamos oportunamente las medidas.
se necesita ir a urgencias. Esto es muy grave. Están escuchando ustedes a la defensora del pueblo. Se necesita ir a urgencias. Don William Calderón. Sí, es gravísimo, don Juan, porque mal contado es el 70% del país el que está en esta situación que ha descrito la doctora Iris. Defensora, ¿el gobierno está acatando los llamados de la Defensoría del Pueblo en estas alertas? ¿Ha tomado medidas concretas para atender la emergencia humanitaria? Mire, en casi todas estas emergencias se han realizado comités territoriales de justicia transicional, se está prestando a veces con algunos retrasos atención humanitaria. Ahí vamos, digamos, hay alguna respuesta. También he observado en las últimas semanas una especial atención de parte de las autoridades a las recomendaciones de las alertas tempranas, mucho interés y conocimiento, pero también tenemos que saber que esto exige un esfuerzo mayor, que no sea formal. Todos queremos salir a decir que todos estamos haciendo algo, pero aquí tenemos realmente que remangarnos, dejar de lado como las soberbias, las polarizaciones y empezar a trabajar conjuntamente. Y yo creo que ahí sí nos falta todavía un poquito más estar del lado de las comunidades con una presencia permanente. Yo veo esfuerzos enormes de algunas alcaldías, algunas gobernaciones que en una soledad tremenda están están movilizando a la institucionalidad, pero sí nos falta articularnos más. Y yo quiero resaltar este mensaje. Yo sé que el panorama es muy grave, pero yo no quisiera que cayéramos como en el fatalismo de que esto ya nos llevó el que nos trajo, no vamos a poder hacer nada, esto es irreversible. Al contrario, la idea de este llamado es porque yo creo en que las instituciones del Estado somos fuertes y podemos ser mucho más robustas para enfrentar esta crisis. Tenemos la capacidad, tenemos el talento humano. ¿Qué necesitamos? Coordinarnos bien, coordinarnos al más alto nivel del Estado, desplegarnos en el territorio y tener acciones que sean muy flexibles también. Es decir, no solo se trata de llenar matrices, sino de realmente estar en disposición de, sobre todo, acompañar a las comunidades que se están sintiendo muy solas. Defensora, usted tiene razón, es decir, Colombia ha estado en estos puntos. Estuvimos en este punto por allá en el 2001, 2002, 1999, etcétera, etcétera, y el país es capaz de cambiar ese rumbo, de reversar y de volver a arrinconar a los grupos armados ilegales. Lo que pasa es que ahí se necesita, como dicen, una mano dura, se necesita una reestructuración de las fuerzas militares, un discurso y un ministro de defensa que, por supuesto, apoye todas esas nuevas políticas de confrontar a los grupos armados ilegales y de empezar a hacerlos que retrocedan en todos estos territorios. ¿Considera usted que eso es lo que necesitamos? Es decir, con mensajitos y con procesos de paz lamentablemente no llegamos a ningún lado, todo lo contrario. Mire, pues yo creo que sin duda el uso de la fuerza es necesario, es una capacidad que tiene el Estado y que debe desplegar. Nosotros estamos observando el despliegue de Fuerzas Armadas en varias zonas del país. Yo también creo que la deuda que hemos tenido, ya que usted refiere el 2001, esa situación tan crítica en la que nos presentábamos en ese momento, pero también después del proceso de paz del 2016, sabe que yo creo que siempre hemos dejado de lado el desarrollo social de las comunidades. Siempre se queda para después y no lo podemos seguir aplazando. La gente, porque además aquí la guerra no es solo armada. Nosotros estamos viendo en los municipios que los grupos armados primero están fragmentados porque se disputan las rentas legales e ilegales, sobre todo las ilegales, pero también estamos viendo que están presionando a las autoridades civiles, a las juntas de acción comunal, a los procesos organizativos. Y estos procesos organizativos, ¿qué piden? Piden un respaldo también civil, que los apoyemos en sus proyectos productivos, en sus fortalecimientos de organizaciones, de procesos organizativos sociales y políticos. Entonces yo creo que eso no lo podemos dejar de lado porque, como usted dice, hemos logrado digamos, reducir los niveles de violencia a través del esfuerzo militar y también lo hemos logrado a través de la paz. Por ejemplo, en el 2016, donde logramos las mejores cifras en orden público. Pero siempre dejamos de lado y no somos lo suficientemente fuertes en la inversión social y en la presencia civil. Y yo creo que este es un tema que no podemos, aquí la visión integral es fundamental. Irnos solo para lo militar, pues obviamente que es necesario en este contexto, pero es insuficiente en el mediano y en el largo plazo.
Han escuchado ustedes a la defensora del pueblo, Iris Marín. Ojo, es una advertencia. Tiene razón ella, que no podemos comprar una teoría absolutamente fatalista de que todo se va a acabar. Como ella dijo, no podemos decir, nos llevó el que nos trajo. Pero sí toca rectificar el rumbo, sí toca timonear y sí toca hacer un cambio sustancial en la aproximación frente al combate con estos grupos. Ella nos ha dicho, son con el Catatumbo 12 focos de emergencia. 12 y 73% de los municipios del país. Gracias, señora defensora, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias siempre a ustedes por la invitación. Un buen día. 6:52. Muy grave esta alerta y parece que hubiera un común denominador, un proceso de paz total donde se ha estimulado la economía ilícita y los cultivos ilícitos y el narcotráfico, doctor Restrepo. No, yo creo que ahí está el almendrón. El almendrón es que la producción de coca está desbordada, está creciendo como nunca antes y evidentemente todos estos grupos lo que buscan son rutas, lo que buscan son oportunidades para llevar la coca al exterior. Es una demostración también de que el proceso de paz total tiene un serio problema y tiene que ser corregido, pero mire, aquí no dijimos algo importante y es que de seguir creciendo esto, pues vamos a terminar en un rosario de conmociones interiores y emergencias económicas, porque lo que sucedió en el Catatumbo, por lo visto, se puede replicar en cualquiera de estos otros territorios de Colombia y no hay plata que aguante. Da tristeza un gobierno y un comisionado de paz defendiendo unos traquetos para que no se los extraditen, porque eso es lo que son los señores araña. Ya vamos a hablar con la gobernadora del Chocó. Si decretaron la conmoción en el Catatumbo, por lo menos la del Chocó la deberían decretar también. Lleva 10 paros armados en 2 años. ¿No será justamente eso lo que quiere el gobierno? Es que con 11 conmociones... ¿No será justamente lo que quiere el gobierno? Es decir, que haya un rosario de conmociones interiores en el país para que el presidente pueda actuar a sus anchas. Hay muchas dudas sobre cómo van a recomponer ese gabinete, sobre cuál va a ser el rumbo hacia el 2026, sobre cuál va a ser la estrategia política. Lo cierto es que el mapa de Colombia hoy es un mapa con una dramática violencia que ha crecido a épocas que Colombia ya pensaba que estaban superadas. 6:54. Comienza a amanecer y nos preparamos para decir gracias a los que con sus enseñanzas y consejos nos han cuidado durante estos años. Ellos son la generación que lo merece todo.